Buen día, ¿cómo está? Mi nombre es Patricia Fournier. En este momento me encuentro cursando el quinto trimestre de psicología y este video es a propósito de la asignatura de psicología de la personalidad facilitado por la psicóloga Andrea Dávila. Un gusto, profe, saludarla. Y bueno, en este momento pues voy a cumplir con el requisito de la elaboración de un video tratando de explicar los elementos esenciales, ¿sí? ¿Verdad? Que tienen que ver con la medición de la personalidad y cuáles son esos test psicológicos o psicométricos más importantes o más usados, ¿no? Mencionarlos, que es lo que esencialmente pide la actividad, ¿no? Entonces, como inicialmente me gustaría decir que pues la comunidad científica y sobre todo en el ámbito de la psicología ha sido muy rigurosa en el proceso de la elaboración, medición, revisión de los productos y herramientas que se requieren para poder tener una información específica acerca de los rasgos de personalidad de un individuo. Entonces, bueno, existe este tipo de formatos y estructuras que han pasado por procesos de validación, procesos de confiabilidad, procesos de revisión de contenido, de direccionalidad, de aspectos específicos que quieren medir. Bueno, todo esto va a englobar pues como la importancia de estos elementos esenciales que debe tener un test. Entonces yo básicamente pues hice una pequeña ficha técnica como para guiarme y no perderme mucho en el discurso, ¿no? Porque quiero que pues, se entere que si miro para otro lado es porque precisamente estoy buscando esa información breve, así que me ancle nuevo y me traiga acá. Bueno, dentro de los aspectos esenciales que podemos ver para considerar la medición de un instrumento o la medición adecuada de la personalidad, se tiene como un aspecto importante del contenido de lo que se quiere medir. ¿Sí? Porque cuáles son esos rasgos específicos, esas características de la personalidad. La forma como se va a elaborar también es muy importante. ¿Cómo voy a medirlo? ¿Con qué lo voy a medir? Es decir, el instrumento de medición como tal. ¿Cuáles son los parámetros que guían este diseño o el diseño que presentan los expertos y que utilizan pues, los profesionales de la psicología? Y el propósito, pues cuál es el propósito de la aplicación de ese test. También muy importante la manera como se aplica, se califica e interpreta. Entonces, bueno, también acá es importante considerar pues los materiales empleados, el tipo de prueba que está utilizando, si es una prueba de ejecución, si es una prueba verbal, escrita, también si es para el tipo de público hay que considerarlo, edad del público o edad de la persona a la que le vamos a aplicar, si es niño, adulto, adolescente, anciano, en qué ciclo o etapa de vida se encuentra y pues tiene que haber en esto la direccionalidad también pues para poder conseguir el test que se adecue a su ciclo vital. En relación con las características esenciales que se miden en relación a la personalidad, también se encuentran los test que miden la capacidad cognitiva, las actitudes, las emociones, los intereses como aspectos que configuran los rasgos de personalidad de un individuo. Entonces la medición de estos test va enfocado en esto, en evaluar estos aspectos, ¿no? También es importante considerar o destacar dentro de la medición de la personalidad el método que más se ajuste al fenómeno psicológico de objeto de estudio. O sea, cualquier test no se puede aplicar, sino hay que entender claramente qué es lo que quiero, cuál es el objetivo de esta herramienta o cuál es el objetivo de la utilidad o qué es lo que persigo, ¿no? Entonces requiere la escogencia de uno o varios instrumentos dependiendo de esto, ¿no? Hay que también considerar dentro de la escogencia del test que estos test estén debidamente validados, que hayan pasado por este proceso de rigor, de validez y confiabilidad, entendiendo la validez como un proceso, como ya les dije, de rigor científico, que busca en relación con el contenido que mida con gran exactitud o con la mayor exactitud posible el fenómeno observado o lo que se quiere medir de estos rasgos de personalidad. Y en cuanto a la confiabilidad, que hace referencia a la fiabilidad que requiere el instrumento, ¿verdad? Para que el cuestionario haya pasado por este proceso estadístico y que, bueno, sí es confiable para medir estos rasgos de la personalidad. Porque la confiabilidad dice que la cantidad de veces que se aplique
el instrumento a situaciones similares debe dar respuestas similares, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que va permitiendo este tipo de elementos que deben tener como en esencia la medición de los rasgos de personalidad. No podemos coger entonces cualquier instrumento. En cuanto a los test psicológicos, que es el otro elemento importante que hay que destacar como segunda parte, se puede mencionar un conjunto de ellos como instrumentos que permiten la evaluación psicológica de la personalidad, entre los que los caracterizan los test psicométricos, empleados para la medición de la psique. Estos son altamente estructurados, tienen como un banco de tanto de preguntas como un protocolo de revisión, un protocolo de análisis también, ¿no? Pero también aquí se pueden mencionar otros que son de tipo más, que buscan dar más correlatos fisiológicos, se le llaman test objetivos. Por ejemplo, está el polígrafo, como un test que mide rasgos de ciertas cosas, del comportamiento, en función de unos rasgos fisiológicos que va detectando este aparato, o estos elementos, o este instrumento. También se encuentran los test cognitivos, los test motores, los test de tipo psicofisiológicos, los test subjetivos, los test proyectivos, ¿sí? Y es importante mencionar que a la hora de elegir, por ejemplo, que el especialista pueda elegir cualquiera de estos test, debe saber que las pruebas de, por ejemplo, inteligencia estandarizadas tienen instrucciones específicas para su aplicación, calificación, y también deben ser elegidas aquellas que poseen un adecuado criterio de calidad, fiabilidad, o sea, confiabilidad y validez, que esos son elementos muy importantes para poderlos usar, ¿no? Entonces, el evaluador, quien va a utilizar estas herramientas, necesita familiarizarse con la prueba. Esto es muy importante. Preparar adecuadamente el lugar donde va a aplicar el instrumento o la prueba, considerando el ambiente, la situación, el rapport con la persona, tener a mano materiales necesarios, ¿sí? Explicar el propósito de la evaluación, de eso tiene que estar muy claro, tener el consentimiento de la persona. Pues que va a ser sujeto de indagación a través de ese test, o de observación y análisis a través de ese test, y pues cumplir pues con estas normas éticas, ¿no? Que son muy importantes. Bueno, con estos elementos que acabo de explicar, doy por concluida la exposición, o digamos la explicación acerca de estos elementos esenciales que conforman las mediciones de la personalidad, y pues el nombramiento de algunos de estos tests. Fue un gusto.